Hola a todos, buenas tardes, noches a cada uno de ustedes y los próximos participantes que irán ingresando. Por razones de tiempo, largamos ya, no esperamos un poquito más. El tema de hoy es algo sumamente interesante y apaguen por favor los micrófonos, así no tenemos esas interferencias que distraen por ahí. El tema de hoy es instrumentos para detectar al psicópata. Un tema sumamente importante que tiene una utilidad inmensa, tanto desde el tratamiento de las complementarias, cuando detectamos de que en realidad está en una relación con un psicópata, como en el campo de todos los informes, evaluaciones y pericias que hacemos permanentemente, y muchos de nosotros, en el campo de lo civil, las mediaciones, asuntos de familia y por supuesto en lo penal, ¿no? El uso de los descriptores, ya les digo, es un instrumento. Ya va a aclarar el doctor Marietana, a quien le damos la palabra brevemente, que este no es un instrumento de evaluación, no tiene un puntaje a partir del cual sacamos una conclusión, más de tantos puntos, menos de tantos puntos, sino de que es de alguna manera una tabla de descripción de conductas que se repiten en las personas psicópatas a partir de la densa experiencia que tiene el doctor Marietán y que lo plasmó en esta sistemática. De manera que ese punto que lo quería aclarar, porque muchas veces nos dicen cuál es el puntaje, no se trata de un instrumento de evaluación cuantitativa, sino de la descripción de conducta que vamos a aplicar como un todo luego de que entrevistamos, que recaudamos todos los datos. Bueno, todo esto se va a desarrollar y el sentido de este encuentro, y desde ya agradecido nuevamente a todos ustedes, y en particular al doctor Hugo Marietán y a la doctora María José Riquelme, que va a hablar de uno de esos instrumentos. Muy bien, le doy la palabra, doctor Marietán. Muchas gracias, Silvia, y también muy agradecido a estas personas que están escuchando, que nos dan este pedacito de vida de ellos para estar con nosotros. Y el tema de hoy, claro, a ver, eso ustedes ya lo habían. Y el tema de hoy, gracias por apagar el micrófono. El tema de hoy se trata de qué instrumento podemos usar para describir, ¿no es cierto?, al psicópata. Para decir, este es un psicópata, este no, o este todavía no sabemos si es psicópata o no, pero hay algunos rasgos que lo están marcando, ¿no?, como psicópata. Así que, en ese sentido, yo hoy quería charlar un poquito, ¿no?, de la fuente de error, las fuentes del error en cuanto a los descriptores. Yo me he basado en los clásicos, ¿no?, para hacer la evaluación del descriptor, que después Silvia Martínez va a comenzar a hablar sobre el descriptor de esta clase y después seguramente seguirá, ¿no?, el creador en el año 1998. Pero hoy quería hablarles, así como brevemente les hablé la vez pasada de Carl Snyder, ¿no? Hoy quería hablar de la escuela estadounidense, ¿sí? Recuerden que los anglosajones son básicamente gente práctica, ¿sí? Gente muy práctica. Bueno, a diferencia de las otras escuelas, la escuela alemana o la escuela francesa, que hay detrás un desarrollo inclusive de tipo filosófico, ¿sí?, como después lo aplican a la psiquiatría. Bueno, pero avancemos sobre este asunto de la escuela estadounidense, porque después eso se va a reflejar, ¿no?, en el manual, el DSM, el manual de criterio, y que ha confundido a mucha gente, y que aún, ¿no es cierto?, hay personas en este momento, ¿no?, de desarrollo de esta cuestión de la psicopatía, que están abrazados a los criterios del DSM, ¿no? Pero bueno, ¿dónde empezó todo esto? ¿Sí?
Esto empieza con alguien que en el año 1941 hace un resumen, no sé, un poquito superficial de los rasgos, ¿sí? Que es Clickley, ¿no? En 1941, no era un psiquiatra investigador, ni mucho menos, más que nada era una persona, un escritor y un difusor, un difusor de ideas, ¿no? Y él hace un resumen, ¿no?, de lo que leyó y lo que digirió a su manera, digirió sobre qué cosas se pueden observar, ¿no es cierto?, en un psicópata, y aparte, digamos, como mezcla la parte descriptiva con la interpretativa y con algunos conceptos morales y religiosos, ¿sí? Y entonces, bueno, evidentemente, ¿no es cierto?, de todo eso no puede salir algo muy práctico. Sin embargo, se lo tuvo muy en cuenta, ¿no? Y él estableció 16 criterios. En el año 41 dice, primero, lo que ya decían los clásicos, inexistencia de alucinaciones o de otra manifestación del pensamiento irracional, ¿no? Bueno, ahí ya empezamos patinando, ¿no? Por supuesto que no hay alteraciones morbosas de las facultades mentales, en el psicópata estamos de acuerdo en eso, pero él decía inexistencia, empezó así, ¿no? Inexistencia de alucinaciones, ¿sí? ¿Mm? Ya todos los clásicos han marcado, ¿no es cierto?, con mucha insistencia, de que este es un problema que está en otras áreas, ¿no?, decían ellos. Dice, ausencia de nerviosismo o de manifestaciones neuróticas. Acá es interesante porque ya en ese entonces él trata de diferenciarlo de los neuróticos, pero después vamos a ver que no lo logra, ¿no? Pero bueno. Encanto externo y notable inteligencia. Estos dos elementos, encanto externo, y lo compartimos porque algunos psicópatas, ¿no es cierto?, pueden ser encantadores, ¿no? Son simpáticos, muy agradables, ¿sí? A veces, ¿sí? Esto de notable inteligencia, bueno, después ya lo va a ver la doctora, ¿no es cierto?, con mucha precisión, como lo fuimos modificando, ¿no? Después, egocentrismo patológico e incapacidad de amar, decir, ¿sí? Esta incapacidad de amar lo toma, por supuesto, de Freud, ¿no? El egocentrismo patológico, ¿no? Eso está bastante interesante, ¿no? Vamos a recordar, él hace un resumen de todo lo que andaba dando vuelta por ahí en ese entonces, y lo puso en un libro que se llama La Máscara de la Salud, ¿no?, que fue un bestseller dentro del terreno de la psicología y de la psiquiatría, ¿no? Luego dice, gran pobreza de reacciones afectivas básicas, ¿sí? Vida sexual impersonal, trivial y poco integrada. Acá vemos el concepto de integrado o no integrado, ¿no? Bueno, después Silvia va a tener distintas, Silvia Martínez, doctora, ¿no?, por supuesto, va a aclarar un poquito toda esta situación, pero ahora vamos a leer lo que decía Kirchner, ¿no? Falta de sentimiento de culpa y de vergüenza, ¿no? Vamos a recordar que la culpa es algo interior, después lo aclaramos con detalle, y la vergüenza es algo objetivable, ¿no? Es decir, un tercero puede observar que es una conducta desadaptada y decir, bueno, acá hay algo que no va, ¿no? Luego dice que son indignos de confianza, que eso es un concepto más moral que científico. Desde luego que el que confía en el psicópata, ¿no es cierto?, está mal evaluando la situación y después pagará las consecuencias de eso, ¿no? Si no, preguntémosle a todos los damnificados de las estafas casi masivas que han hecho estas personas, ¿no? Basado justamente en que han obtenido previamente la confianza de las futuras víctimas, ¿no?, estafadas. Mentira e insinceridad, no son sinceros. Pérdida específica de la intuición. Bueno, acá
no estamos de acuerdo, esto es una cosa de interpretación, ¿no es cierto? Porque acá para hablar de esto primero hay que definir qué es la intuición, etcétera, etcétera, ¿no? Incapacidad para seguir cualquier plan de vida. Fíjense esto que empieza acá, la fuente de error, ¿no? Entre otros elementos, pero esto lo marco con especial interés porque es incapacidad para seguir cualquier plan de vida. Justamente lo que hace el psicópata, como tiene un pensamiento básicamente estratégico, ¿no? Lo que hace el psicópata es preparar, ¿no es cierto? Por él necesita lograr objetivos relacionados con sus necesidades especiales. Esto lo decimos ahora, ¿no? Y entonces necesita determinar, ¿no es cierto?, cuál va a ser su plan de vida para conseguir sus objetivos. Un famoso plan de vida, que ustedes lo van a ver a repetición hasta el hartazgo, es presentar, ¿no es cierto?, la fachada de familia, ¿sí? Se casa con una complementaria, ¿no es cierto?, tiene hijos con la complementaria, sin sentir ningún sentimiento de afecto y cariño, ¿no es cierto?, ni con uno ni con otro, pero a él le sirve de fachada. Eso es un plan de vida a largo plazo, es decir, yo voy a presentar esta tarjeta de presentación porque me conviene socialmente, ¿no? Ser considerado un padre de familia, ¿no? Y un padre de familia, amante, esposo y cariñoso con sus hijos, ¿sí? Entonces, fíjense, pero acá, desde esto después lo vamos a ver repetido en un montón de libros de literatura sobre psicopatía, incapacidad para seguir cualquier plan de vida, y que no es real, ¿sí? Porque después, bueno, la conducta antisocial, que puede presentar o no, ¿no? El psicópata puede ser visible o no esta conducta antisocial, ¿sí? De hecho, si nosotros no nos ajustamos el microscopio, ¿no es cierto?, hacia la parte nuclear de la conducta, hay elementos donde el tipo es antisocial, ¿sí? Aunque no sea macro antisocial o no tenga una actitud muy agresiva como matar, violar o hacer, ¿no?, este tipo, que se considera, bueno, antisocial a eso, pero si ajustamos un poquito la lupa y lo miramos, ¿sí?, el hecho de torturar a una persona, de maltratar a sus hijos, todas esas cosas son elementos antisociales, porque después eso se va a ver reflejado en la conducta o las secuelas que deja tanto en la complementaria como en los hijos, ¿sí? O aquel jefe que es tirano, ¿no es cierto?, en un sector, también está teniendo un acto, ¿no es cierto?, no social, ¿no? O poco social, vamos a decir, para no chocar muy rudamente contra el concepto de antisocial, ¿no? Y luego, en la iglesia, ¿no? Tenemos acá gente que ha venido acá, vamos a poner en los grupos religiosos, más que eso, puntualizar en un sector, ¿no? Donde ahí se habla del amor, etcétera, bueno, todas esas cosas, y de pronto ahí aparecen estos que están disfrazados de religiosos, ejerciendo el poder y teniendo elementos, digamos, altamente antisociales, ¿no? Que incluye a veces el abuso de chicos, ¿no? O de religiosos menores, ¿no?, que son usados por estos perversos, ¿no?, para sus situaciones, ¿no? O sea que si ponemos un poco la lupa, vamos a ver que esta parte, digamos, no adaptada a lo social, ¿no?, se ve en todos los psicópatas, ¿no? Bueno, después acá derrapa mal cuando se amenaza de suicidio raramente cumplidas, ¿no? Ahí ya estamos entrando en otro plano, en otra situación, en otro tipo de casos que no están relacionados con los psicópatas, ¿no? Y después, bueno, acá hay otro grueso error, razonamiento insuficiente. Y bueno, otros mitos que después se han enquistado, ¿no es cierto?, en el concepto de psicopatía: razonamiento insuficiente, falta de capacidad para aprender de la experiencia vivida. Si hay alguien que aprende la experiencia vivida, son estos tipos, ¿sí?, estos seres, ¿eh? Aprende y se perfecciona, ¿no? A tal punto se perfeccionan que engañan tanto que al final dicen, cuando el psicópata, ¿no es cierto?, es viejo, ya atenúa su psicopatía.
No, aprendió a disfrazarse mejor, a ser menos visible, ¿sí? Aprendió de los errores, como cualquier oficio se aprende de los errores, y entonces se perfecciona. No es que el viejo sigue siendo el mismo psicópata que cuando tenía 5 años, 10 años, 15, 20, 25, ¿sí? Las esencias están ahí, expresadas de distintas maneras. Una expresión de los 5 años es una cosa, de los 15 es otra, los 20, etcétera, ¿no? Pero a veces, por este tipo de error conceptual, que dice falta capacidad para aprender de la experiencia vivida, este error que sigue, ¿no? Y sigue todavía, ¿no? Lo van a ver en las lecturas de los manuales o de psicopatía, este error, ¿no? Bueno. Irresponsabilidad, este es un concepto moral, irresponsabilidad en las relaciones interpersonales, ¿no? Bueno, esto es una cuestión moral, ¿comparado con quién, no? Bueno. Comportamiento fantástico y poco regulable en el consumo de alcohol y drogas, ¿no? A veces, y en ciertas etapas, puede consumir alcohol, puede consumir drogas, para cuando no está desarrollando su plan, ¿no? de satisfacer sus necesidades especiales, ¿eh? Cuando la adrenalina es muy baja, ¿sí? Entonces a veces hace un, ¿no? Pero no es un adicto a las drogas, ¿no? Es muy difícil que sea un adicto, el adicto en sentido clásico del concepto del drogadicto, ¿no? ¿Sí? Bueno, todas estas cosas están acá en este libro mío que dice Curso sobre Psicopatía, donde hago todo el relevamiento histórico de estos temas, ¿no? ¿Y por qué es importante que yo les esté hablando de Clickly hoy, ¿no? Porque después otra persona que tiene una enorme influencia en el terreno de psicopatía internacional, un psicólogo, Robert Hare, el canadiense, ¿sí? Va a basarse en estos criterios de Clickly, ¿no? Ojo que Clickly le pueden decir, como lo pronuncio yo, posiblemente mal, como Cleckley, ¿no? O Cleckley, ¿no? Porque así lo van a leer ustedes, ¿sí? En el colectivo. Pero Robert Hare, el canadiense, ¿no? Va a tomar estos criterios y lo va a perfeccionar un poco, ¿sí? Y luego va a hacer una especie de protocolo, ¿no? Para determinar psicopatía, ¿no? Buen intento, ¿no? Pero tiene muchos elementos, ¿no es cierto?, que habría que revisar mejor, ¿no? Que de hecho yo lo rasuré bastante, ¿no es cierto?, para hacer mi criterio, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo repite, no saben aprovechar la enseñanza de las experiencias. Vamos de nuevo, ¿ves? El error de Clickly, él lo repite, ¿no es cierto? Y después, como es una persona muy influyente en el terreno de la psicopatía, después todo el resto lo va a repetir, ¿no? Falta sentido de la propia responsabilidad. Es decir, eso indica que la persona esta no tiene criterio para saber qué cosa está bien y qué cosa está mal, en el fondo, ¿no? Dice, falta el sentido de la propia responsabilidad. Justamente, estas personas sí saben qué hacen bien y qué hacen mal, o sea, saben lo que están haciendo y optan por hacerlo mal, ¿sí? Bueno, repite el tema de incapacidad para establecer relaciones interpersonales. El tema de la incapacidad para establecer relaciones interpersonales, esto ya leyendo a Robert Hare, ¿no? Se refiere a no ellos, no ellos, yo lo refiero al tema de la afectividad, ¿no es cierto? Al carecer de emociones, de sentimientos, entonces no puede relacionarse como una persona común con los demás. Y lo que decimos, no tiene empatía suficiente como para armar una relación amorosa o estable, ¿no? Que lo hace aparentar como amorosa y se mantiene, es por el hecho de que uno necesita que la complementaria, que los hijos lo vean ahí más o menos parecido a un padre o a un amante, ¿no? O a un esposo.
Y por otro lado, él tiene que mantener la fachada de hombre casado, etc., ¿no? Y bueno, acá viene un tremendo error, que lo he marcado ya en muchísimas partes, que dice Robert Hare, falla en el control de los impulsos. Falla en el control de los impulsos. Eso lo hemos discutido, lo hemos trabajado mucho, y al final llegamos a la conclusión de que justamente si hay una persona, ¿no es cierto?, un ser que tiene el control de sus impulsos, es el psicópata, un tipo controlado. Es un tipo que planifica, que va a hacer una acción, ¿no es cierto?, como una relación presa-depredador, testeando previamente todos sus pasos hasta dar el paso, ¿no es cierto?, en el momento adecuado para él, ¿no?, para su plan, ¿no? Y no tiene nada esa falla de control de impulsos. Tremendo error que yo lo he colocado en un video que se llama Mitos sobre la psicopatía, ¿no? Este es uno de los mitos, ¿no? Y falla en el control de los impulsos. El psicópata es extremadamente controlado, ¿no? Puede controlarse solamente, como decimos siempre, y es útil que ustedes lo repitan conmigo, es el tema de cuando se frustra, ¿no es cierto?, puede hacer una reacción de descompensación y ahí puede hacer actividades no controladas, ¿no? Desde el punto de vista del psicópata, ¿no? Después dice, bueno, acá repite ahí con Kilkel, dice, falla en el sentido moral, que es un concepto cuasi religioso, ¿no? Actitud reiteradamente antisocial, ¿no es cierto? Bueno, eso también lo he revisado. Ineficacia de los castigos para hacerlos cambiar de conducta, así, bueno, esto repite las cuestiones de los clásicos, ¿no? Que ni premios ni castigos lo modifican, ¿sí? Le faltó eso, ¿no? Pero dice, bueno, los castigos, sí, uno castiga a un psicópata, el psicópata como es una manera de ser, no es algo que aprendió y luego hay que desaprender a través del castigo, tratan de desaprender esa conducta, no es así, ¿no? Porque esto, como es algo que ya trae él, es una manera de ser, por más que se lo castigo, el tipo vuelve a ser, ¿no es cierto?, lo que es, ¿no? Vuelve a ser un psicópata, va a repetir el patrón de conductas que se quiere corregir a través del castigo, o del premio, porque tampoco responden al premio, ¿no?, obviamente. Y acá otro error grotesco, dice inmadurez emocional. Que el tipo estaba madurando emocionalmente y de pronto, ¿no es cierto?, paró ese desarrollo emocional. Y no hay. Es justamente lo que no hay acá. Bueno, también está interesante incapacidad para sentir culpa, estamos de acuerdo, y egocentrismo, ¿no? Bueno, después entonces va a ser el protocolo. Esto ha sido muy estudiado en la escuela, sobre todo en Chile se estudia mucho el Roger y en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, y nosotros hemos hecho en el año 98 todo un estudio sobre todos estos casos y fuimos puliéndolo, ¿no? Fui sacando un montón de elementos a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, insisto, esto es un terreno de investigación, ¿no? Estamos investigando, estamos tratando de aprender, ¿sí? Cada vez. Pasa el tiempo y yo sigo sacando cosas nuevas y perfeccionando, ¿no es cierto?, el descriptor, que del año 98 ahora, ¿no es cierto?, tiene muchos cambios, ¿no? Que lo va a repetir la doctora Silvia Martínez, ¿eh? Pero quería leer estos dos antecedentes y de dónde salen muchos errores, ¿no?, que en su momento fueron intentos interesantes de hacer un descriptor, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y después esto se va a ver reflejada, esta escuela anglosajona, se va a ver reflejada en todo el sistema del DSM. Por eso en el tema de psicopatía, el DSM, ¿no es cierto?, tiene enormes errores y es motivo justamente de que no se sepan cosas esenciales de la psicopatía, ¿no? Por ejemplo, habla de trastorno de personalidad. La personalidad no se trastorna.
La personalidad es la forma que uno tiene de presentarse hacia el mundo, porque quiere presentarse, o porque no le queda otra alternativa que presentarse de esa manera, porque ya las conductas aprendidas de presentación son así, son estables. ¿Sí? Eso es lo que se llama persona. Entonces, recuerden que viene del concepto griego de máscara, ¿no? ¿Cuál es la máscara que elegimos para presentar? O que no podemos dejar de presentar esa máscara. ¿Sí? Son los dos elementos, ¿no? Ahí, con el libro hermoso de Pitaluga, que nos habla de temperamento, carácter, etcétera, que clarifica muchísimo estos conceptos que estamos trabajando hoy, ¿no? Por eso, pero no es un trastorno, ¿no? No es que una persona, porque ahí viene el concepto de que es algo aprendido, ¿no? Es una persona que viene buena, ¿no? Y después se trastorna y aparece un psicópata, ¿sí? Bueno, no. Es un estilo de personalidad, un tipo de personalidad, ¿no? Y una manera de ser, básicamente. Yo te estoy tratando de sacar el concepto de personalidad para hacer una manera de ser, una manera de presentarse en el mundo, pero con sustancia inherente a la propia, intrínseca, como decíamos antes, ¿no? Bueno, después, el DSM hace una división, ¿no es cierto?, entre el antisocial y el psicópata, ¿no? Lo pone en apartado, no sé, de fuente enorme de errores, porque hay gente, sobre todo en el campo forense, ¿no?, que está abrazado al tema del antisocial. El antisocial no es más que un psicópata que se expresa de esa manera, ¿sí? ¿No? Pero sigue repitiendo el patrón de conductas psicopáticas. Si uno aplica el descriptor del 98 que he hecho yo en los antisociales, va a dar igual que en el psicópata cotidiano, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ese error, esa equivocación de considerar al antisocial como distinto al psicópata es fuente, ¿no es cierto?, de problemas en el punto de vista de los forenses, que describen equivocadamente, ¿no es cierto?, a los psicópatas, ¿no? Es más, hay trabajos que dicen, bueno, comparación entre el psicópata y el antisocial, y todo viene del error de Friedkin, después de Herr, y luego el del DSM-4, ¿sí? No. No hay, después, bueno, hay muchos autores que hacen una cantidad impresionante de tipos de psicopatía, ¿no? Otro gran error, ¿no sé? Toman el mismo Carl Snyder, ¿no es cierto?, habla de un montón de psicópatas y se le va la mano e incluye también a lo que neuróticos, a los neuróticos, ¿sí? Y entonces ahí también, al incluir a los neuróticos, que son los grandes sufridores, ¿no?, y los grandes quejosos de los problemas relacionados con nuestro trabajo, los grandes sufridores, entonces él se equivoca en ese aspecto, porque un obsesivo, ustedes leen Los Anancásticos, por ejemplo, de Carl Snyder, y ahí sale el obsesivo, ¿sí? Los incluye. Por eso dice, sufren por su psicopatía, ¿no? Entonces ahí está el error de la frase que dice, los psicópatas sufren, ¿no?, o hacen sufrir por su psicopatía, ¿no? Dicen que sufren porque él incluyó, ¿no es cierto?, a los grandes sufridores, que son los neuróticos, ¿sí? Pero nosotros lo sacamos, neuróticos es una cosa, ¿no es cierto?, psicópatas son otros, ¿sí? Nosotros, y bueno, muchos, por supuesto, otros profesionales, ¿no? Así que fíjense que hay que ser, a medida que pasa el tiempo, y uno estudia estas cosas, trata de ser cada vez más preciso y sacar, digamos, con más claridad el concepto de psicopatía, ¿no? Por eso es una satisfacción para mí, como persona de la calidad de la doctora Silvia Martínez, ¿no es cierto?, acompañe a estos intentos de la Escuela Argentina sobre Psicopatía, y otros profesionales en distintas partes que se adhirieron a las distintas diplomaturas y que van tratando de aplicar estos conceptos en el campo forense, sobre todo. Desde luego que van a tener que batallar con un montón de
de otros colegas que tienen la bandera del antisocial, ¿no es cierto? Y lo distinguen del psicópata. Por supuesto que van a batallar con eso. Pero bueno, esto es así. Si uno tiene un criterio, si uno tiene un estudio, si se ha hecho una investigación y se tienen los casos, ¿no es cierto? Uno tiene que seguir en la senda que está haciendo, que está trabajando, ¿no? Y ir perfeccionándose cada vez más. Por eso, hoy comienza la doctora Silvia Martínez con el tema del descriptor de rasgos psicopáticos del año 98, y para mí es una enorme satisfacción, ¿no es cierto?, que se puedan trabajar y se pueda transmitir acá, en la Asociación Argentina de Psiquiatras, nada menos. Una de las más poderosas, junto con APSA, de reunión de los psiquiatras, ¿no? Que también, por supuesto, están adheridos psicólogos también, desde luego, ¿no? Y otros profesionales de la salud mental. O sea que para mí es importante este capítulo, ¿no?, que han abierto para la psicopatía y que se puede difundir de esta manera, ¿no? Igual siempre existió el concepto de tratamiento de psicopatía en todos los congresos de la AAP, ¿no? Bueno, estimada Silvia Martínez, cuando usted decida, ¿no?, puede continuar, ¿no? Bueno, Si gracias, Ángel doctor te da Marietán. audio y video. Sí, tenemos audio, sí. ¿Tengo audio? ¿Todo bien, Ángel? Sí, doctora. Perfecto, me escuchan perfectamente bien. Bueno, clarísimos los conceptos del doctor Marietán, y voy a presentar yo lo que es el original de este descriptor de rasgos psicopáticos que el doctor sistematizó en el año 98, 1998, y que si bien va sufriendo cambios, se los van explicando a lo largo de todas las charlas, tanto estas que son relativamente nuevas para nosotros, como en todos los congresos y en otras charlas que el doctor tiene, cursos enteros por YouTube o en sus páginas web y demás, se van actualizando todos los conceptos respecto a esto. Bueno, en primer lugar, repasar, recordar que el psicópata es un ser especial, es una persona especial que se caracteriza por tener necesidades especiales. Cuando hablamos de necesidades, bien claro lo dice el doctor Marietán cuando se refiere a que es una necesidad. La necesidad es la conciencia de la falta de algo que nos resulta absolutamente esencial para nuestra vida, como puede ser el hambre, para citar un ejemplo clarísimo para ustedes, o la sed, y cualquier otro que tengan en la mente, como las clásicas necesidades imperiosas para poder vivir. Esa necesidad, como puede ser el hambre, la sed, nos va a condicionar conductas en pos de la búsqueda del objetivo, de los objetos que van a satisfacer esa falta, la van a llenar y van a satisfacer esa necesidad de las personas normales. En el caso de los psicópatas siguen la misma secuencia, es nada más que la necesidad es especial y totalmente distinta a nosotros. Es una necesidad de dominar al otro, de violentar al complementario. Hago la aclaración, generalmente, no siempre, es una violencia predominantemente de tipo psicológico y no física. El psicópata no necesita la violencia física, con la violencia psicológica logra doblegar la voluntad del complementario y hacer que haga lo que él quiere, porque el psicópata no solo hace, sino que hace hacer. Y aquí una distinción interesante, que es que aquella persona que pueda fantasear una serie de hechos terribles como matar, violar, dominar, ser brutal con un complementario, con las complementarias, cometer distintos crímenes atroces o perversiones, si queda en el plano de la fantasía y no se actúa, no podemos afirmar que se trate de un psicópata. El psicópata hace y hace hacer.
hace y hace hacer. Eso es fundamental para que nosotros definamos este psicópata. No basta la fantasía, ¿sí? Cuando hablamos entonces de estas necesidades especiales del psicópata, tienen algunas características muy claras. Ya les dije que el objeto es especial, que quieren satisfacer la necesidad de matar, violar, dominar, ser un jefe psicópata que arruina la vida a sus subalternos o hace manejos con las finanzas o en el plano de la política y todos temas que hemos tratado particularmente el doctor Marietán previamente, pero además de tener podríamos decir, esta nominación respecto a la necesidad, se caracteriza por una forma y un modo de obtener esta necesidad. No es así nomás. Tiene un modo que para él es la única forma que tiene de obtener la satisfacción de esa necesidad especial. Y es ese conjunto, necesidad especial, objeto que elige, modo, forma, constituyen la modalidad habitual del psicópata o el sello psicopático. Este sello psicopático que responde a una necesidad de base se va a repetir como todas las necesidades. De allí que equivocadamente cuando liberan a un violador, es de suponer que va a reincidir porque la necesidad permanece exactamente igual. ¿Sí? Perdón. Bien, esto quiero que quede absolutamente claro, es decir, que ese sello psicopático lo vamos a ver en todos los ámbitos en donde el psicópata muestre su psicopatía. El psicópata no es solamente criminal, ni es un sol negro dentro de la familia, ni es solo un jefe psicópata, sino en algún ámbito muestra y expresa en plenitud toda la psicopatía. Y en todas vamos a ver este sello que se repite, esta modalidad particular que tiene que ver con la desmesura, con la desproporción, con la crueldad, con todo lo que vamos a ver, con la insensibilidad, con el no importarle al otro, porque además de estas necesidades especiales, el psicópata tiene un aspecto fundamental que es el uso de la libertad con códigos propios. ¿Qué significa eso? Cualquiera de los que estamos acá tenemos un ámbito de libertad interior que nos frena la sociedad o nosotros mismos por la incorporación de los valores, de las leyes, la normativa. No dice hasta acá llegamos, más no se puede parar. El psicópata tiene una libertad tan grande que en la mayoría de ellos pueden llegar a considerarse cuasi dioses en el sentido de que pueden lograrlo todo, es decir, que su deseo no encuentra ninguna traba afuera y si la encuentra, la sortea absolutamente con total espontaneidad y comete y lleva a cabo lo que él realmente tiene ganas de hacer porque entiende que eso es lo correcto, eso es tremendo. Entiende que esa modalidad es la correcta y la que corresponde a esa situación particular. Bien, para eso utiliza un orden de valores propios, que nada tiene que ver con los nuestros, los que podríamos llamar, para que nos entendamos todos, los seres comunes y silvestres, todos nosotros, que tenemos muy acotado todo eso y tenemos un orden de valores, tenemos la introyección por la educación, por nuestros padres, por la escolaridad, por incorporar el respeto a las normativas y que nos actúan de freno. Esto no existe. El hecho de que mi libertad termina donde empieza el otro, para el psicópata esta frase no existe y si alguna vez la incorporo, que la leyó, que seguramente que sí, no le da ninguna clase de importancia ni responde para nada a él. Es decir, que él usa la libertad, usa esa libertad con una modalidad espacial, con una forma particular que le da el sello psicopático, con código, es decir, un conjunto de lo que él entiende que son sus valores correctos y lo que debe ser y lo que debe hacer
hace y hace hacer a los demás. Esos conceptos, cuando decimos hace y hace hacer a los demás, tenemos otro gran capítulo dentro de los descriptores, que es que cosifica a las personas, es decir, les quita lo esencial de lo que es la condición humana, les quita la condición de persona y los transforma en objetos, es decir, que con ese objeto puede manipular, seducir, hacer lo que él quiera, destruirlo, tirarlo, manipularlo, ser brutal, ser cruel, mentirle. Bueno, porque no es, como dijo el doctor, una persona más inteligente que el resto, pero sí que tiene una astucia interesantísima de captar en el otro ciertas fisuras que le permiten y le facilitan desde allí ejercer fuertes manipulaciones y doblegar la voluntad de lo que llamamos complementaria, es decir, de la persona que convive con el psicópata, sea cualquiera de los géneros, y lograr que la complementaria cambie incluso todo el orden de valores y el estilo de vida que llevaba desde sus estudios, su forma de ser, su forma de vestir, su forma de relacionarse con los demás, y empiece a a adquirir como propio lo que el psicópata manda a través de la mentira, seducción, porque es artista de la mentira, y desde esa fisura que logra espontáneamente detectar, manipula y logra doblegar la voluntad de la complementaria. Por eso que desde afuera no se puede comprender cómo es posible que esta persona que tiene un nivel X de instrucción o no, pero que ha cambiado completamente en este orden de manera de ser también, es decir, de sus conductas en general con las demás personas y con el mundo en general, ¿sí? Es importante saber que todo esto que nos describe el descriptor de rasgos psicopáticos, y lo vuelvo a remarcar, no es un instrumento de evaluación, sino yo le puse el título de detección, el doctor aclaró de descripción, yo diría de descripción y de detección, porque muchas de las complementarios y complementarios que nos están escuchando, esto les va a servir. Yo ahora voy a mostrarlo sistemáticamente. Esta introducción general es para que vean que todo tiene que ver con todo, todo lo que está descrito en los descriptores hacen a una misma cosa, que esto que se llama ser especial con características especiales y que se comporta y hace que los otros se comporten también de un modo especial, ¿sí? Bien, es innumerable en mi experiencia humildemente, tanto desde la clínica, con el trabajo que tenemos cuando recibimos una complementaria, que la vemos ingresar destruida prácticamente. A veces me llegaba a preguntar si era una alcohólica crónica, porque está devastada, consumida. El psicópata tiene la propiedad de absorber energéticamente el psiquismo de la otra persona que actúa como complementaria, ¿sí? Y después lo tenemos en innumerables casos en el orden de lo civil, de lo familiar, en lo penal, en las estafas a las complementarias, que nos resulta sumamente difícil después argumentarlo frente al juez y que el juez pueda entender que compró un montón de cosas y sacó créditos porque estaba bajo la manipulación de un psicópata y que no es ella la que ha estafado a la casa, porque después quedó fundida y no puede pagar nada, ¿sí? En el caso penal, todos estos descriptores los vamos a ver más claramente, pero tengan presente, por ejemplo, en las vinculaciones, en esta cuestión de que sí o sí hay que revincular por los derechos tremendos y soberanos del niño. Sí, nosotros vemos en trabajo conjunto con los abogados de las partes complementarias y tenemos que
proscribir, es decir, prohibir terminantemente cualquier tipo de revinculación, porque el psicópata va a terminar convenciendo incluso a la propia complementaria, a la abogada y a la juez que tenga que determinar con quién se queda un niño, quién tiene la culpa. Generalmente la complementaria va a terminar siendo culpable y el otro va a quedar como la víctima de la complementaria, todo al revés, ¿se comprende? Me pueden ir interrumpiendo, no tengo problema. Gabriel, Majo o el público en general, ¿sí? En las causas de violencia de género vemos esta cuestión de los complementarios a diario, permanentemente, y hay que saber distinguir cuando está en una relación con un psicópata. Los criterios de peligrosidad son máximos y los tenemos que poner claramente y explícitamente en los informes. No podemos ser tibios allí, sino tenemos que ponernos con todas las letras, argumentando y fundamentando, si es necesario, citando al autor Hugo Maritán con frases, con express, para tener para que el juez nos otorgue mayor credibilidad. Ustedes saben que nuestras evaluaciones, mucho menos las pericias, no son vinculantes. Es un trabajo de años que estamos tratando de hacer para que sean vinculantes y nos den realmente, nos escuchen nuestra palabra, que está fundamentada y argumentada. Pero lamentablemente nos frustramos muchísimo, ¿sí? Bueno, en las estafas, se lo comenté, en las estafas en los complementarios, porque es un caso que de hace unos años, bastantes años atrás, que a mí me quedó como fuertemente marcada, ¿no? En el fuero de familia, la división de bienes, entra todo en el mismo parámetro, no mediación con el psicópata. Prohibido mediar con el psicópata porque, si me permiten una expresión fácil, se los va a devorar a todos juntos y se va a salir con la suya. Muchas veces he dicho yo, el psicópata es exitoso en lo que se propone. Muchas veces. Tenemos que luchar a brazos partidos y con mucha vocación y mucha fuerza, con muchos argumentos para torcer eso y que dejen de ser tan exitosos como muchas veces en las pericias, que tenemos pericias, creo yo, fantásticas, y he visto de mis colegas pericias espectaculares y que han sido absolutamente desestimadas por no considerar los magistrados en turno, el descriptor de rasgos psicopáticos, que estaban perfectamente ilustrados con ejemplos clarísimos de la pericia realizada, ¿sí? Lo mismo el régimen de visita, la cuota alimentaria, y para citar muchos más, el acoso laboral, por ejemplo, tantos casos de jefes psicópatas, de acoso sexual, de maltrato, de destrato, que ameritan que se ponga blanco sobre negro y se aclare que se está tratando con una personalidad psicopática. Bien, Gabriel. Vamos a ver la primera para la sistematización. Ustedes después yo les puedo pasar, son simplemente 3 diapositivas para que a ustedes les quede claro. Este es el descriptor de rasgos psicopáticos. Yo en mi pantalla, a ver si puedo sacar para que se vea completo. ¿Ustedes la ven completa? Ángel. Ángel. Bueno. Sí, vemos la ventana tuya, digamos, sale el... Claro, no, que no se ve tapa un todo. poco. A ver cómo la puedo... Sí. Ahí sí. Ahí la tienen completa. O se puede trasladar directamente tu ventana del Zoom para el lado izquierdo. Bueno, pero ahí no estoy yo en el medio. Bien, el descriptor, déjamelo grande porque ya los años me hacen ver. ¡Ay, está divina! Gracias, Majo y Ángel. Bueno, el primer elemento que tienen que tener en cuenta, que yo hice una brevísima introducción, que espero que les haya servido o yo haya sido clara en decirlo, que es la satisfacción de necesidades distintas. Les vuelve a sonar lo que introduje hace un ratito. ¿Cómo lo vemos eso? Con un uso particular de la libertad, con esa libertad
que el psicópata tiene sin frenos, sin límites, a diferencia del neurótico que tiene sus trabas internas, a diferencia de todos nosotros que tenemos los valores incorporados y que el mismo medio nos va a frenar y nosotros mismos vamos a decidir que estas conductas no, o un psicópata o un psicótico que tiene un mundo interno gigante, pero en el mundo externo es limitadísima su accionar. En cambio, el psicópata tiene un uso impresionante, hace todo lo que se propone, con ese sello que yo les expliqué, que parte de la intolerancia a los impedimentos. Para él no existen los impedimentos, los sortea a los impedimentos. Nosotros no, nosotros nos frenamos, nos inhibimos, nos da vergüenza, nos vamos para atrás, la repensamos. Él no, espontáneamente sortea toda clase de impedimento que exista entre su deseo y el medio ambiente o las relaciones interpersonales, que ya lo dijimos, son cosificadas por él. El segundo gran grupo, que también algo les articulé en mi introducción, es la creación de códigos propios, es decir, sus propios valores, que son absolutamente normales para él, y es más, es lo que él entiende que corresponde hacer. Es decir, todo estos códigos propios guían la conducta. Entonces, esa conducta que él quería con sus propios códigos, que no son para nada consensuados para las relaciones interpersonales armónicas y mucho menos para una vida comunitaria armoniosa, para él nada de eso existe, ¿no? Entonces tiene ritos, tiene rituales, tiene acá de este apartado, yo rescataría que lo resume el sello psicopático, es decir, la modalidad con la cual implementa esos valores propios, fundados en una ética propia, en un criterio de ordenamiento propio, pero él va a decir, yo necesito esto y lo voy a conseguir de tal forma y de tal modo, no de cualquier forma ni de cualquier modo, sino del modo y la forma que él quiere, que generalmente, en los casos penales lo van a ver más claro, tiene que ver con la desmesura y la desproporción absoluta entre determinadas circunstancias y la respuesta del psicópata, ¿no es cierto? Eso, los casos penales lo ven bien, pero el sello psicopático lo podemos ver todo, desde un jefe psicópata a una relación circuito psicópata complementario, a cualquier ámbito, a un sol negro dentro de la familia. El sello está ahí. Quiero esto y lo obtengo de esta forma y de este modo, de ningún otro. Esto es lo que quiero, esto es lo que hago. El psicópata hace y hace hacer. Bien, en virtud de que es una necesidad, como todas las necesidades, se repiten. Yo no como y satisfazo mi necesidad y se acabó el hambre por siempre, no. En las necesidades especiales del psicópata sucede exactamente lo mismo. Tiene esa necesidad, sea de matar, de violar, de dominar, de todo lo que mencionamos, y la va a repetir, porque es una y otra vez se va a presentar con la fuerza de la necesidad, es decir, una necesidad que necesita ser llenada, ¿sí? Y para eso va a recurrir a comportamientos, a conductas, como ya lo dijimos, sortear todo tipo de normas, no tener ningún remordimiento ni culpa frente a las desmesuras que comete, a las atrocidades, pero desmesuradamente, de ser intolerante a las frustraciones, es decir, este es un punto en el cual él no soporta, ¿no es cierto?, ningún límite, ninguna normativa, ningún freno, por eso sortea todas las normas y las leyes, pero hay circunstancias en donde se frustra, y se frustra porque no puede lograr lo que él mismo se propuso, obtener la satisfacción de su necesidad, sea de matar, de violar, de dominar, de una forma y de un modo determinado. Y es como si se autocastigase incluso como frustrándose tremendamente, y ahí se puede descompensar. Ese es el punto flojo del psicópata,
y en donde las reacciones de descompensación por frustración pueden llegar realmente a estados psicóticos pasajeros y pueden llegar también al suicidio. Rápidamente, yo el año pasado en un video que hicimos con Hugo, simplemente introduje los casos de asesinatos de mujeres en el plano de los femicidios que terminaban en suicidios. La mayoría no eran psicópatas y los que lo cometían siendo psicópatas, por todo este sello psicopático que habíamos visto, lo hacían producto de la frustración, no de otros criterios que tienen que ver con el resto de personas que terminan suicidándose después de haber asesinado, ¿sí? Una característica especial que todos ustedes que han hecho evaluaciones y pericias van a encontrar que se repite calcadamente. La culpa siempre es del otro. Pase lo que pase, la culpa es del otro. Incluso en el plano de los negocios, si algo salió mal, si una finanza, algo salió mal, es porque el otro hizo algo mal, es decir, da vuelta la historia de manera que el culpable termine siendo el otro y él nunca, ¿sí? Es una persona que se aburre, que necesita estímulos intensos, que necesita la adrenalina. Recién Hugo Marietán habló de que a veces el consumo de drogas era en estos stand-by, en estos periodos en donde todavía no empezó a actuar y está aburrido y entonces necesita estimularse, que no debe confundirse, ni debemos, por favor, estigmatizar a las personas consumidoras abusivas, ni mucho menos a los adictos a sustancias adictivas con un psicópata. Es decir, hay una diferencia, el consumo de droga para estimularse, incluso para cometer a veces un acto homicida y darse algún impulso que por ahí necesiten, generalmente no, pero se trata de eso, no se trata de decir, por favor, se los remarco fuertemente, de ninguna manera que los adictos son psicópatas. Sin duda habrá algunos, pero no es para nada la generalidad y saquemos ese estigma de que los adictos o los consumidores excesivos son psicópatas. Es decir, en el delincuente común sí vemos una asociación entre el consumo de droga y la cantidad de actos delictivos que se ven, pero nada tiene que ver eso con la psicopatía. Volvemos a las diferencias entre un delincuente común y un delincuente psicopático que siempre, sí o sí, tiene el sello psicopático. La segunda, Ángel. Bien, el segundo gran capítulo dentro de los descriptores es la cosificación. La cosificación, la palabra lo dice, lo insinúa, es tratar al otro como si fuese una cosa, quitarle la condición de persona. Y si yo le quito la condición de persona, lo voy a, se habilita a sí mismo a tratar como un objeto, es decir, lo puede romper, tirar, hacer lo que quiera con ellos, ¿no? En esa cosificación, en ese tratar al otro como un objeto, vemos conductas típicas para lograrlo. El egocentrismo, es decir, la valoración de sí mismo, todo le va a salir bien, él puede, lo puede todo. Esto no se da en todos los psicópatas, pero sí en la mayoría. Hay otros psicópatas que por el contrario se sienten que son lo peor, ¿no? En el campo de ciertas rasgos de omnipotencia que nada tienen que ver, lo repitieron 1.000.000 de veces con el narcisismo, sino de que a veces se sienten omnipotentes, que pueden lograrlo todo, y otras veces que son las últimas porquerías. Generalmente esto último sucede bajo frustración, diría yo. Bueno, la falta de empatía, eso lo han escuchado muchas veces, y quisiera agregar que el psicópata es un experto en simular la empatía, es decir, finge. El psicópata es un experto en la mentira, en todo lo que estamos acá, no sé si ven mi indicador, en la manipulación, en la coerción, en la mentira, en la actuación, que es la mentira a través del cuerpo, en la seducción.
todo eso él va a fingir una empatía con el otro, pero no porque sienta, no siente nada por el otro, porque el otro no es un otro, el otro es una cosa, finge sentir empatía y desde allí le resulta fácilmente manipular, mentir, seducir, por ahí requiere la coerción, requiere mentir con el cuerpo. Ustedes verán en las pericias muchas veces, yo lo he ilustrado en los congresos, cómo con las manos y con el cuerpo escenifican las escenas de cómo fueron los hechos, ¿no? La insensibilidad, la crueldad, la tolerancia a situaciones muy tensas. Acuérdense de lo que se ha repetido muchas veces, de aquellos que presten muchísima atención a ambientes en donde existe mucha tensión, busquen al psicópata, que por ahí lo van a encontrar. El psicópata es una persona capaz de aguantar altísimos montos de tensión, pero y al mismo tiempo generar en los otros que lo rodean un ambiente tenso, que no sabemos con qué va a salir, qué va a hacer, qué nos va a decir, ¿sí? Pero él inmutable, ¿no? Inmutable, aún en situaciones extremísimas de tensión, ¿no? Accidentes, en fin, situaciones muy dramáticas, él se mantiene impone sin ninguna muestra de perturbación emocional, ¿sí? La crueldad, la insensibilidad, está dentro del campo de la desmesura, que es propio de ese sello psicopático que hablábamos, ¿no? Una cuestión que, volviendo al tema de mi querida pacientita de hace muchos años, que fue estafada, bueno, a través de todos estos recursos de empatía, manipulación, mentira, seducción, que son actores expertos, capaces de mentirle a todo el mundo. ¿Cómo no le van a mentir a una complementaria? Le meten en la bolsa de una y parasitan en ellas, le saca todo lo que se pueda sacar, ¿no? Y utiliza, por tanto, relaciones utilitarias, en tanto esta persona le sirva para algo. Cuando no le sirve para más nada, se acabó la utilidad y son absolutamente descartadas. Quiero que esto quede claramente, que el egocentrismo, para repetirlo por 1.000.000 de veces, nada tiene que ver con el narcisismo, ¿sí? Soy yo quiero esto lo hago, esto lo hago hacer, si no lo hago yo porque no me conviene, lo hace el otro, no soy yo, estoy hablando genéricamente. Bien, en la tercera, vamos respetando los tiempos. Bueno, la tercera ya es para el plano penal, en donde nos resulta más fácil reconocer el accionar psicopático. El sello psicopático lo vamos a ver con total claridad en los homicidios, en las masacres, en las violaciones en masa, en los asesinos seriales, en las perversiones, en los incestos, cuestiones que en el campo de la perversión, los abusos sexuales incestuosos, los vemos todos los días quienes trabajamos en evaluaciones y en pericias, y siempre con el sello de la desmesura, casi como un placer de matar, con el placer de ver mucha sangre, y después vemos la conducta posterior. La conducta posterior, para la ley, aparentemente tengo entendido, yo no soy abogada, que no tiene un valor penal agravante, pero para nosotros los psiquiatras sí, porque lo que hace después de haber matado horrendamente y con desmesura a alguien, o haber violado, o haber abusado de un hijo o de un hijastro, después de haber destruido de esta manera tremenda a las personas, tiene un comportamiento de indiferencia, porque entiende en su lógica, que para nosotros es absolutamente imposible de comprenderla de ninguna manera, hay un abismo cuando tratamos de entender cómo es posible que haya hecho eso. No nos podemos llevar a nosotros en esa situación. Nosotros hubiéramos hecho eso, hay un abismo, no lo podemos comprender desde la lógica, porque el psicópata
tiene una lógica propia y única, ¿sí? Bueno, espero que esto les haya servido como una introducción. Las 3 diapositivas las vamos a poner en el chat o se las vamos a mandar a todos aquellos que están suscritos al capítulo, de manera que las van a tener por si yo recomiendo siempre tenerlas a mano ahí en el escritorio o donde quieran, porque les van a ser de una utilidad impresionante, ¿no? Bien, hasta aquí yo. Muy bien, muy bueno. Fíjate qué interesante, ¿no? Que yo inicié la charla haciendo un breve repaso histórico de Clifford y de Hare, y ninguno de los dos, en aquellos momentos que se estuve narrando este asunto, puntualiza lo que puntualizamos nosotros, que es el tema del poder, Silvia. Sí, sí. ¿No? El poder. Cómo el psicópata nosotros tiene como esencia el poder. Sí, sí, sí. Bueno, por eso la primera conferencia de este capítulo fue la oferta aceptada gustosamente y que fue maravillosa, la exposición sobre psicopatía y poder que ofreció el doctor Hugo Marietán y que será retomado en el Congreso de AP en ambas mesas de alguna manera, uno más extenso, uno en un ámbito, otros en otro ámbito, ¿sí? Lo que me pareció muy interesante también que usted dijo respecto a los impulsos, que es algo que se repite en los informes, ¿no? Que yo he podido ver. No, para nada, por favor, grábenselo. El psicópata planifica, reflexiona, no actúa por impulso, lo piensa, lo reflexiona, espera el momento oportuno, observa y actúa lo que desea. Exactamente. Claro. Bueno, Silvia. Sí. Yo quisiera darle la palabra ahora a la doctora Riquelme. Tenemos a la doctora. No le comprendí, Hugo. Sí, con mucho gusto. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar entonces otro con mucho gusto instrumento. Lo vamos a escuchar a la doctora Riquelme. Bien, vamos, Majo. Bueno, buenas noches. Voy a intentar hacerlo lo más breve posible. ¿Sí? Empiezo compartiendo pantalla. ¿Se ve? Perfecto, Majo. Buenísimo. Bueno, como hablábamos recién, y como bien describía Silvia, el uso del descriptor de rasgos psicopáticos nos va a ayudar muchísimo a poder darnos cuenta de que la persona que estamos viendo es un psicópata o ha estado con un psicópata en base a lo que nos vaya comentando, ¿no? Entonces, para esto está por un lado el descriptor, donde está, como decía Silvia, está todo ya organizado en diferentes ítems, que es lo que ha venido trabajando en todos estos años el doctor Marietán, y también como para poder facilitar un poco está el CORP, que serían una serie de preguntas, un cuestionario que nos orienta acerca de los rasgos psicopáticos, ¿no? Entonces son ejemplos de preguntas que se pueden ir haciendo para poder ir a través de las respuestas que vamos obteniendo, ir detectando a ver si estamos frente a conductas que son habituales en psicópatas, ¿no? Entonces, para esto, como, bueno, he visto ahora dentro, digamos, de las personas que están ahora en el Zoom, hay muchos alumnos de las diplomaturas, que muchas gracias por estar esta noche con nosotros, y esto, bueno, ya lo hemos repetido varias veces, que para usar el descriptor de rasgos de psicopatía, lo que tenemos que recordar es que nos abstenemos a interpretar las conductas, ¿no? Que es ponernos a ver por qué hizo lo que hizo,
¿sí? Sino que la vamos a describir, que eso es lo que nos va a dar la información que nosotros necesitamos para poder aplicar todo este conocimiento y ver si estamos frente a un psicópata o no. Primero completamos todos los datos de la persona que se presume como psicópata. Estos datos los obtenemos de la persona que estamos entrevistando, que es el allegado, digamos, al psicópata, el complementario, el familiar, quien sea, ¿sí? En ese caso, bueno, nombre, edad, estado civil, profesión, estudio o trabajo que realiza, lugar de residencia, sexo, otro dato de interés. Después vamos a llenar los datos de quién contesta el cuestionario, ¿sí? De la persona que nosotros por ahí nos está consultando. En este caso, bueno, ponemos nombre, edad, lugar de residencia actual, profesión, estudio, o sea, datos estandarizados, ¿sí? De datos personales, sexo, qué relación tiene o tuvo con esa persona, ¿sí? Que ahí nosotros ya empezamos a ver, digamos, frente a la situación, qué tipo de vínculo había con el psicópata, cuánto duró o dura la relación, cómo conoce a esta persona, qué le atrajo o atrae de esta persona, qué es lo que más le hacía o le hace sufrir, ¿sí? Bueno, y dentro de esto empezamos también ordenándonos un poco, digamos, con respecto, digamos, al descriptor, podemos empezar con una primera pregunta que nos va a orientar respecto a satisfacción de las necesidades distintas. Como decía Silvia recién, los psicópatas motivan sus conductas apelando a recursos atípicos, ¿no? Que es la satisfacción de estas necesidades. Entonces empezamos con el uso particular de la libertad, preguntamos, ¿piensa que todo es posible, por ejemplo? ¿No? Intolerancia a los impedimentos, tolera las frustraciones y los fracasos. Después entramos a la creación de códigos propios. Para poder entrar ahí en este ítem, podemos preguntar, ¿respeta la ley y las normas comunes? Con respecto a esto, bueno, sabemos nosotros que el psicópata conoce y se comporta atento a las normas, ¿no? De la comunidad, siempre y cuando estas normas no le sean un problema para poder llegar a la satisfacción de su necesidad especial. Pero una vez, digamos, que estas normas son un problema, son un obstáculo, va a empezar a tener conductas para intentar evadirlo y continuar su accionar hasta llegar a su objetivo. Entonces ahí va focalizada nuestra pregunta, ¿no? Después seguimos con la creación de los códigos propios. Respeta la ley, bueno, lo que decíamos recién. Sigue su propia ley y sus propios códigos, carece de remordimiento o de culpa, ¿sí? Le echa la culpa a los demás de sus errores, que era un poco, digamos, lo que hablaba Silvia acerca de la defensa aloplática del psicópata, que el psicópata siempre deposita toda la repercusión negativa que hay de las respuestas desfavorables que hay acerca de su conducta en las otras personas, ¿no? Evitando la consecuencia de las mismas. Esto lo vamos a ver. Por otro lado, entramos ya a repetición de patrones conductuales, que un poco, digamos, era lo que marcaba bien Silvia, que el psicópata, como necesita satisfacer su necesidad especial, es como que cuando encuentra la manera óptima de llegar a satisfacerla, la va a volver a repetir las veces que sea necesario y en los contextos donde pueda llegar a obtener esta necesidad especial, lo va a seguir haciendo y posiblemente de la misma manera, ¿no? Entonces, para poder detectar, podemos preguntar, ¿repite de la misma manera las acciones negativas? ¿Tiene algún signo que anticipe sus conductas negativas? Cuando preguntamos esto, lo que queremos hacer es acercarnos a lo que Silvia nos decía recién, que era el sello psicopático. Que recordemos, el sello psicopático es el estilo del accionar del psicópata, que si lo podemos llegar a identificar correctamente, nos va a permitir suponer cómo actuaría el psicópata en una situación similar futura, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a dar el perfil psicopático de este individuo. Por eso también la importancia. Ese es el valor que tiene esta pregunta, ¿no? De ¿tiene algún signo que anticipe sus conductas negativas? Después entramos a necesidad de estímulos intensos, si tiene conductas de riesgo, se aburre con facilidad, tiene proyectos de vida
a largo plazo. Bueno, acá este punto es como interesante porque acá encontramos como dos puntos. Por un lado tenemos psicópatas que no pareciera que no tienen proyectos a lo largo de su vida, ¿no? Viven el hoy, no se preocupan por nada, están como muy focalizados en eso. Y por otro lado encontramos otro tipo de individuos que, motivados principalmente por la satisfacción de su necesidad especial, va viendo de qué manera van organizando todo este trabajo de manera sostenida y con planificación a largo plazo para poder llegar a esta satisfacción, ¿no? Vamos a encontrar como los dos polos. Después, abuso de drogas o alcohol, bueno, esto también lo habló el doctor Marietana al principio, y bueno, Silvia también nos hizo puntualizaciones. Si tiene conductas perversas en lo sexual, tolera situaciones de mucha tensión, bueno, este también es un rasgo muy significativo, que por ahí este tipo de individuo, frente a situaciones que para la mayoría de nosotros sería altamente impactantes o altamente tensionantes, es como que no se les mueve un pelo, no hay reacción, no hay ningún tipo de repercusión, ¿no? Para ellos lo toman como si fuera una situación común, ¿no? Es como muy, muy significativo esta situación. Después, cosificación de otras personas. Cuando entramos acá, estamos intentando ver si es egoísta el egocentrismo, ¿no? Todo psicópata trabaja para sí mismo, ¿no? Se cree superior a los demás, ahí estamos intentando ver la sobrevaloración que tiene el psicópata. Todo debe girar alrededor de sus deseos, hace lo que quiere sin importarle las consecuencias, le importan los sentimientos de los demás, ahí también es como muy importante, estamos intentando ver la empatía, ¿sí? Manipula, seduce, miente, actúa para conseguir lo que quiere, ¿no? Teniendo en cuenta que la actuación es mentir con el cuerpo. Y un poco, bueno, lo que explicaba Silvia hace un rato de que es como muy llamativo en las audiencias o en situaciones judiciales esta cuestión, digamos, de esta actitud que toma el psicópata al poder relatar las situaciones. Bueno. Usa la agresión psíquica para conseguir sus objetivos, la agresión física, ¿sí? Acá ya estamos entrando en el plano de la coerción, ¿no? De esta cuestión de la relación unidireccional que hay entre el psicópata y el otro, en la que va a implementar presión, ¿no? Física, psicológica, que impiden la posibilidad de que la otra persona tenga una opción para poder actuar de otra manera que quiere el psicópata, digamos, ¿sí? Después, para ver parasitismo, vive del esfuerzo del otro, usa a las personas, logra distorsionar los valores y principios de los demás, es insensible, es cruel, ¿no? Que eso también, la insensibilidad, la escasa o nula repercusión emocional ante el daño que provocan los psicópatas es también como muy llamativo, ¿no? Y que muchas veces frente a algunas situaciones permanecen completamente indiferentes, humilla, desvaloriza, extraña o echa de menos, ¿sí? Si crea tensión o agotamiento en las relaciones con otras personas, crea relaciones adictivas o dependientes. Bueno, ahí también estamos intentando ver, por ejemplo, si estamos frente a un circuito psicópata complementaria, por ejemplo, ¿no? Todas estas preguntas son orientativas y dan como para poder profundizar y poder tener como más orientación respecto, digamos, a la persona que nos está viniendo a consultar y ver también de qué manera podemos hacerle una devolución de toda esta situación que está viviendo, ¿no? Por último, terminamos con desea agregar algo más, si hay algo puntual, digamos, que nos pueda llegar a dar. ¿Mm? Muchas gracias a vos, Majo, muy linda, muy claro. Bueno, hay algunas preguntas. No sé si Gabriel está por ahí, las va a leer, si las van a preguntar Silvia, ustedes directamente. Silvia, Sí. antes aclarar algo del cuestionario, que ya lo dijo Majo, pero Majo decimos a la doctora Riquelme, María José Riquelme,
que es que el cuestionario no es para el psicópata. Ya también lo dijiste vos en su momento, pero ahora lo repetimos que es importante. Ese cuestionario no es para hacérselo al psicópata, porque el psicópata, si usted le hacen cualquier tipo de cuestionario, por eso muchos test y esas cosas no sirven para la elaboración del psicópata, el psicópata les va a mentir horriblemente, ¿sí? Así que el tema de Majo, ¿no es cierto?, de que hace el cuestionario de orientación sobre rasgos psicopáticos, es para preguntar a la complementaria y también es para tener una referencia en cuanto a preguntas, qué preguntar para hacer una historia clínica, un informe sobre la relación de hijos de psicópatas y sobre complementarias. Es una cuestión que sale del descriptor de rasgos psicopáticos, pero es orientativo, ¿sí? Pero jamás hacerlo eso para un psicópata, no sirve para nada. Bueno, escuchamos las preguntas, Silvia. Bueno, ayúdenme yo de las que he podido ver. Una tiene que ver con la pregunta sobre la crueldad en los niños. Bueno, el próximo martes, de pleno estamos en ese tema, porque se va a tratar sobre la psicopatía en la edad infanto-juvenil. O sea que no solamente la crueldad, sino que si es un psicópata en edad infantil o juvenil, sin duda la crueldad está. Pero lo vamos a tratar en extenso el próximo martes a las 20:30 horas. Otra pregunta por ahí, a ver que me ayudan. No sé, Gabriel, que siempre tiene unos ojos rapidísimos. A Marietán le preguntan si los informes forenses entonces están mal elaborados. Bueno, los informes forenses están elaborados de acuerdo a los conocimientos que tienen los que hacen la evaluación forense. No es que esté bien o mal, sino que, bueno, hasta ahí llegaron los conocimientos con respecto al tema de psicopatía, que es nuestro trabajo, ¿sí? A medida que vayan incrementando esos conceptos a través de la diplomatura o este tipo de cursos, entonces, bueno, cada vez serán más ricos y más precisos para distinguir al psicópata. Otra pregunta es sobre una genitora de psicópata que destruye a sus hijos, a sus nietos, a sus parejas, a sus nueras. De eso también, después de la clase del próximo martes, la que le sigue después va a ser sobre el sol negro, creo, si no me equivoco. Y ahí se va a tratar en extenso también todos estos temas. Es decir, de a poquito no se pueden ir tratando todo, pero de a poquito, clase por clase, charla por charla, se van a ir desglosando todos, ¿no? Bien, acá hay otra pregunta. ¿A partir de qué edad se puede empezar a usar el descriptor? El descriptor se puede usar desde el principio, ¿no es cierto? Cuando el chico comienza a comunicarse con los adultos, en el jardín de infantes inclusive, en los primeros grados de la escuela primaria, y así sucesivamente, hasta que muere el psicópata. Así que el descriptor tiene, a partir de que nosotros podemos comunicarnos con ese ser que es distinto a los otros chicos, ¿no es cierto? Si es muy jovencito, y eso lo vamos a aclarar el martes que viene. Pero sí, tiene un amplio rango de utilización. Bien, doctor, Verónica pregunta, quisiera una diferenciación entre rasgos psicopáticos y una estructura psicópata. Es una cuestión semántica, ¿sí? El rasgo, ¿no es cierto?, es una cuestión pedagógica, vamos a decir, como decir, bueno, está este rasgo, por ejemplo, mentira especial, actuación especial, la mentira artística, como decimos habitualmente acá, versus la mentira neurótica, versus la mentira de la persona común, ¿no? La mentira de un niño para zafar de una situación, y entonces tenemos un rasgo. Después le agregamos la falta de empatía, por ejemplo, a través de ir investigando a la persona, vemos que falta empatía, nosotros, y sobre todo el rasgo que aclaró muy bien Silvia, de la cosificación, que es impresionante eso,
cómo se expresa la conducta del psicópata con respecto a los otros a través de este artificio que él tiene, seguidamente considera a los otros como inferiores y como cosas utilitarias, ¿eh? Y eso se manifiesta, si uno analizamos con fineza, la relación que tiene vincular con nosotros. O sea, esto se ve mucho en el campo laboral, por ejemplo, ¿no es cierto? Con los jefes laborales y las personas que trabajan, por supuesto en el sol negro, ¿no es cierto? Actitud, bueno. Y así vamos agregando un rasgo tras otro hasta conformar, ¿no es cierto? Un patrón de conducta que se repite a lo largo del tiempo, por supuesto, y decir, bueno, es un psicópata. Bien, si no hay preguntas, porque en general todos los temas que se van poniendo en el chat van a ser objetos de charlas específicas a lo largo de varios martes seguidos, ¿sí? Por lo menos hasta el 10 de agosto, si todo va bien. Bueno, en virtud de que son las 22 horas y que, Sí. bueno, muchos de ustedes estarán esperando el partido de Argentina. Si no hay nada que Muy bien. comentar. Chao, gracias a todos por estar. Gracias, Sí. Marcia. Gracias a todos por estar y los invitamos para el martes que viene. Silvita al mando, por supuesto. Gracias a todos. Chao a todos. Chao. Un abrazo grande para todos, buenas todos, noches. todos. Chao, chao.